te doy la bienvenida a un video más de microenseñanza. En este video vamos a hablar sobre los mecanismos de defensa en la neurosis. Entonces, el objetivo de este video es que tú tengas un conocimiento más claro de cuáles son los mecanismos de defensa que se usan principalmente en las neurosis. Para eso te voy a presentar un pequeño esquema por aquí que va a ayudar a poder identificar mejor cada uno de estos mecanismos de defensa. Y pues bueno, los mecanismos de defensa, para empezar, son estos mecanismos o estas acciones que nuestro yo empieza a utilizar para poder defenderse ante una situación que no puede manejar o que no se siente cómodo. Y precisamente tienen que ver con cada tipo de trastorno o de estructura de personalidad, los mecanismos de defensa que se pueden usar. En este caso vamos a hablar sobre los mecanismos de defensa que se relacionan más con las neuróticas y con los trastornos de este tipo. Para empezar, vamos a hablar de la intelectualización. La intelectualización es un mecanismo de defensa que tiene que ver con encontrar una explicación lógica a nuestras acciones a partir de las situaciones teóricas. Se utiliza mucho con personas, por ejemplo, con obsesivos compulsivos, con personas que están muy bien en cuanto a académicamente, y entonces ellos utilizan ciertos mecanismos de este tipo basándose en evidencias científicas, vamos a llamar, para explicar por qué actúan de cierta manera. Este mecanismo de defensa se relaciona mucho con la parte de la racionalización. ¿Por qué? Porque la racionalización hace algo similar, pero lo que trata de hacer es encontrar una razón lógica a sus acciones. Lógica para la persona, pero no precisamente para todas las demás. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, una persona con obsesiva compulsiva racionaliza su actuar, por ejemplo, tener que lavarse las manos 10 veces al día, porque pues hay muchos virus, etcétera, ¿no? Y entonces las personas que lo ven desde fuera pueden decir, pero es que solamente con lavártela una vez antes de comer es suficiente, pero las personas obsesivas compulsivas racionalizan todo. Entonces, la diferencia entre la intelectualización y la racionalización es que la racionalización muchas veces puede ser no una racionalización lógica para las personas que lo están viendo desde afuera. Otro mecanismo de defensa es el aislamiento, y el aislamiento tiene que ver con aislar las emociones de las acciones, es decir, separamos, es como una especie de separación entre lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy haciendo. Otro mecanismo de defensa, un poco parecido al aislamiento, es la negación. La negación tiene que ver con negar lo que estamos sintiendo o lo que estamos viviendo, o tratar de minimizarlo como si no fuera importante, como si no nos importara, como si no tuviera mucha relación. Este mecanismo de defensa y este mecanismo de defensa que tenemos aquí, que es la represión, son muy comunes en las neurosis histéricas. ¿Sí? Porque lo que hacen es precisamente negar, aislar lo que hago con lo que siento. ¿Sí? En cambio, la represión lo que trata de hacer es reprimir. La represión no es que diga, no pasó esto, sí sabes qué pasó, pero simplemente lo reprimes, lo olvidas, lo mandas muy debajo del inconsciente para no encontrarlo y para que no te lastime. Entonces, en esta parte de la represión, sabes qué te pasó, pero tu cerebro lo guarda, lo esconde. ¿Sí? Estos tres mecanismos de defensa son muy comunes dentro de los trastornos histriónicos o neurosis histéricas. También podemos ver los mecanismos de defensa. Otro mecanismo de defensa más es el de hacer y deshacer. Este tiene que ver con hago algo, pero como de repente me arrepiento y hago como lo contrario, ¿no? También es muy común en los obsesivos compulsivos, porque lo que hacen es pienso que le va a pasar algo malo a mi familia, y entonces para que no pase nada malo rezo 3 rosarios, ¿no? Y entonces eso va a deshacer lo que yo ya había pensado. Otro mecanismo muy común en obsesivos compulsivos es la formación reactiva. La formación reactiva lo que hace es que haces lo contrario a lo que quisieras hacer, ¿no? O sea, quieres hacerle daño a esta persona, pero entonces tú mejor lo cuidas mucho. O no le quieres hablar a esta persona porque te cae mal, pero le hablas para que no se dé cuenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, la lógica en este mecanismo de defensa es hacer lo contrario de lo que realmente quieres hacer,
para que las demás personas no se den cuenta de lo que realmente quieres. Otro mecanismo de defensa también que tenemos muy común es la proyección. La proyección es que proyectas en alguien más lo que sientes o lo que piensas o cómo tú te sientes hacia otra persona, ¿no? Este mecanismo de defensa que da muy bien este refrán que dice que lo que te checa, te choca, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente son cosas que tú puedes ver en ti, en tu situación, y como no eres capaz de verlos o de hacer el insight hacia ti, lo proyectas en alguien más. Muy al contrario de lo que es la introyección, porque en la introyección lo que se hace es introyectar, es decir, lo que ves de afuera lo haces como tuyo, ¿sí? Por ejemplo, ves a alguien, ¿no? Admiras mucho a una persona y por cómo actúa ante ciertas situaciones, entonces lo que tú haces es tratar de hacer igual a esa persona. Por otro lado tenemos el de la regresión. El de la regresión es como regresarte a una etapa de tu vida antes, cuando te sentías más seguro, ¿no? Por ejemplo, una persona que a lo mejor está viviendo una situación en donde se siente amenazado, empieza a tener comportamientos infantiles porque en la infancia se sentía más seguro y entonces por eso empieza a tener ese tipo de comportamientos. Otro mecanismo de defensa muy típico de la histeria, pero no específicos. Todos estos mecanismos son típicos, pero no específicos de eso. ¿Sí? Es la somatización. La somatización es que una persona empiece a presentar ciertos síntomas físicos de enfermedades que realmente lo siente y que tienen que ver con la parte de su neurosis más que de alguna enfermedad, ¿no? Esos, por ejemplo, se pueden ver mucho en las histerias, decía, pero también en las neurosis de ansiedad, donde empiezas a tener taquicardia, creo que ese es uno más común, empieza a tener taquicardia, empieza a tener temblores, etcétera, porque te empieza a dar, ¿no? También en la ansiedad fóbica te empiezan a dar ciertos temblores, etcétera, ¿no? Somatizas en el cuerpo, a través del cuerpo expresas lo que no puedes expresar de manera verbal, por ejemplo. Otro mecanismo de defensa es volver la agresión hacia sí mismo, y este mecanismo de defensa tiene que ver con precisamente hacerte daño a ti mismo, no una agresión que tú que quieras exponer, como no puedes lastimar a alguien afuera, pues te lo regresas a ti mismo. Y finalmente, un mecanismo de defensa que también va de la mano con el aislamiento, la negación y la represión es la evitación, que es precisamente tratar de evitar situaciones, lugares que sabes que te pueden causar ansiedad o estrés, y entonces tratas de evitarlos, evitar estar en eso o con personas, ¿no? Entonces, ahí hablamos sobre la evitación. Y pues bueno, esos serían los mecanismos de defensa. Como te decía, estos mecanismos de defensa ayudan al yo a poder soportar ciertas situaciones para que no salga tan afectado nuestro yo, pero que al mismo tiempo nos pueden ayudar a poder identificar qué tipo de trastorno o qué tipo de situación está viviendo la persona, ¿no? Identificando qué tipo de mecanismo de defensa está utilizando, ¿sí? Repito, las estructuras neuróticas van a presentar este tipo de mecanismos de defensa. Entonces, si nosotros estamos identificando los mecanismos de defensa, nos puede ayudar muchísimo para el diagnóstico diferencial, porque hay algunos mecanismos de defensa que son muy específicos del tipo de trastorno. Entonces, hay que tener muy claro cuáles son estos mecanismos de defensa. Y pues bueno, la actividad que vamos a realizar para este video de microenseñanza es que tú me hagas una especie de explicación cuáles son los mecanismos de defensa que se presentan en las neurosis de ansiedad, neurosis obsesivas, neurosis fóbicas y neurosis histéricas, ¿sí? Hazme cuáles son los mecanismos de defensa que tú creas que se relacionan más con cada uno, y escríbemelos en el chat. Ese va a ser el producto que me lo escribas en el foro para que podamos comentar, y le puedas comentar además a tus compañeros. Y pues bueno, sin más, yo me despido. Me da mucho gusto estar contigo de esta manera y nos vemos en la clase. Cuídate mucho.